Muy buenas tardes a todo el auditorio, sean bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar de un análisis de un artículo de cardiología de Stop Heart Failure Randomized Trial. Básicamente trata del uso de péptido natriurético cerebral como método de escrutinio y seguimiento a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo soy el doctor Eric Ortiz, soy residente de tercer año del Servicio de Urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí en el Hospital General Regional número 1 de Orizaba, Veracruz. Y sin más por el momento, empecemos. Me gusta poner abreviaturas en mis diapositivas de tal manera que no estén tan cargadas. Si ustedes gustan pausar el vídeo o si gustan hacer las anotaciones correspondientes, de tal manera en que la sesión les sea más entendible. En estos artículos de análisis me gusta hacer un pequeño resumen de la fisiología y básicamente hablando del péptido natriurético cerebral o de los péptidos, se podría considerar que son una antesala para lo que son las presentaciones clínicas, ¿no? Aquí están poniendo un reloj donde muestra cómo hay primero presentaciones moleculares o daño molecular, posteriormente se presentan las cuestiones celulares y luego los biomarcadores, ¿no? Que es algo que se presenta antes de la presentación clínica, entonces es una antesala a un evento que podemos nosotros prever o que podemos nosotros medir. Y ahorita actualmente estamos viendo que hay cuatro tipos, ¿no? El auricular, cerebral tipo C y tipo D. Comparten una misma estructura bioquímica y cada uno pues tiene algunas características especiales. Obviamente el atrial que viene de las aurículas se da por distensión auricular. El cerebral que viene de los ventrículos por sobrecarga de presión y volumen, el tipo C por el endotelio del riñón del pulmón, se causa por fuerzas de cizallamiento y ahorita uno nuevo que estamos viendo es el tipo D, que se da por los venenos de serpiente de mama verde, ¿no? Que se encuentra ahorita en estudio. Básicamente los biomarcadores se encuentran en muchas patologías, en el daño miocárdico, en la remodelación, en los neurohormonas, estrés oxidativo, inflamación, pero en el estrés miocárdico también se encuentran junto con los fragmentos de la proadrenomodulina, el ST2, el péptido natriurético cerebral, la terminación N, ¿no? Vamos a ver que hablando específicamente de estos, aquí vemos un cardiomiocito, como hay en el A vemos el atrial, ¿no? Sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, hay estiramiento de la pared y pues bueno, a nivel del núcleo, por la corina hace secreciones y pues causa lo que es la secreción del péptido, ¿no? El atrial se hace dejar de utilizar porque tiene una vida media muy corta, 2 o 3 minutos, ¿no? Se elimina enzimáticamente o mediante por receptores y pues bueno, tenemos la comparación con el tipo B, también se da por sobrecarga de volumen, por presión, aumenta el estiramiento de la pared y pues bueno, hace un mismo proceso a nivel celular. Y ya una vez que se secreta, tenemos aquí su fracción N, que también se ha visto que tiene mayor especificidad y sensibilidad, pero la fracción normal pues tiene una vida media de 20 a 22 minutos, lo que hace un poquito más accesible, ¿no? Para hacer su medición. Y bueno, se elimina de manera enzimática y mediada por receptores, ¿no? Entonces, hablando específicamente del atrial versus el B, pues bueno, comparten unas longitudes de péptidos similares, ¿no? Los dos tienen precursores, ¿no? Es básicamente lo que más me interesa ver es que tiene una vida media en el plasma más larga, ¿no? El tipo B, por eso es un poquito mejor que el tipo atrial, ¿no? Por el atrial ya está dejándose en desuso, pero bueno, los dos tienen las mismas características, ¿no? Natriuresis, vasodepresión, ¿no? Inhibición de los ejes renina-angiotensina aldosterona. Vemos que los efectos, aparte de que inhiben el sistema nervioso central, inhiben el eje renina-angiotensina aldosterona, disminuyen la sed, producen relajación del músculo liso vascular, incrementan la permeabilidad endotelial, producen relajación del músculo liso pulmonar, aumenta la natriuresis y aumenta la lipólisis. En este esquema vemos como tenemos presencia de falla cardíaca congestiva, hay presión venosa elevada, hay estrechamiento de la pared, simulación de receptores y bueno, aquí tenemos la liberación de los péptidos, ¿no? Natriuresis, supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya les hemos comentado, y esto causa vasodilatación y reducción de resistencias vasculares periféricas, así como un descenso de la presión sanguínea. Tiene un feedback negativo que hace que se vuelva a activar, ¿no? Pero si en estadios avanzados no se realiza algún cambio adecuado, pues ya causa apoptosis o mionecrosis. ¿Qué está asociado con el aumento de los péptidos? Ya hemos comentado algunas cosas, estiramiento del miocardio atrial, la hipertrofia ventricular, la expansión de volumen, por consecuente la expansión de presión y distensión por la falla renal o hepática, reducción del aclaramiento renal, estimulación neurohormonal por citocinas, isquemia miocárdica, la hipoxia, la taquicardia, y se ha visto que también el sexo femenino pues tiene una condicionante un poquito más frecuente que el hombre, ¿no? Entonces vemos aquí cómo es el algoritmo, que también me parece muy interesante, cómo le realizamos el screening, ¿no? Electrocardiograma, radiografía de tórax, ¿no?
su examen físico. Y si medimos el BNP, pues bueno, si están disminuidos su fracción N y su fracción normal, pues es casi improbable, ¿no?, que tenga falla cardíaca. Pero si tenemos aumento mayor de 500 o de 900 picogramos, es muy probable, ¿no? Entonces, el artículo refiere que dando seguimiento mayor de 50, pues es un determinante para entidades. Vamos a ver ahorita qué es lo que se refiere. Y que bueno, estamos ahorita estando más específicos con el BNP, que terminación N, que ya se ajusta por la edad, ¿no? Les está comentando que está teniendo boga porque tiene mayor sensibilidad y especificidad. Hablando de las definiciones del artículo, ya entrando ahora sí de lleno al artículo, pues ellos refieren que disfunción ventricular izquierda es la FEBI menor al 50%, el rango E' mayor al 15%, esto se da en un ecocardiograma, la relación E es la relación de la velocidad de pico mitral de llenado temprano, la E' es la velocidad anular mitral diastólica temprana. Si se hace esta relación, pues si es mayor a 15 ya se considera como disfunción ventricular. Y la presencia de insuficiencia cardíaca con síntomas de insuficiencia cardíaca que requieren ingreso hospitalario, y esto se tuvo que confirmar por el resumen de alta hospitalaria. Quienes se ingresaron: pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad, enfermedad vascular, diabetes mellitus, arritmias, enfermedades valvulares, ¿no? Entonces vemos que el colesterol mayor de 193, si tenían alguna comorbilidad mayor de 174, las lipoproteínas mayores a 116, ¿no? Índice de masa corporal mayor a 30 y antecedentes de ictus, antecedentes de enfermedades vasculares periféricas, ¿no? Entonces se excluyeron a los pacientes que no firmaron el consentimiento informado, que se estableció que evidencia de disfunción sistólica ventricular izquierda, evidencia o historia de síntomas de insuficiencia cardíaca, o los que no comprometían la supervivencia durante el estudio, ¿no?, o con un mal pronóstico. Estos análisis me gustan porque, pues bueno, se metieron 3.123, se excluyeron 1.749, se le autorizaron 1.374, de los cuales 697 se les hizo seguimiento con el BNP mayor a 50 picogramos sobre mililitro, y los otros 677 se dio seguimiento normal, ¿no? Los de ProBNP tuvieron seguimiento por parte del servicio de cardiología, ¿no?, para determinar complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Vemos que los 697 se incluyen en el análisis y los otros 677 pues de seguimiento normal. Vemos hasta arriba todos los participantes. Después se le autorizaron para medirse el BNP. Algunas cuestiones ya les había comentado, ¿no? Nada más es importante ver que la edad promedio estaba entre 70 y 64, ¿no? Los rangos que se tenían. El sexo masculino se dieron en los 300, de 333, 23 pacientes, perdón, y todos los factores de riesgo, ¿no? El de hipertensión es el más frecuentemente asociado, ¿no? Entonces, ya se había comentado, ¿no? Todos los niveles de glucosa, creatinina, índice de masa corporal, ¿no? Entonces, la siguiente tabla, pues bueno, aquí vemos todos los que tenían alguna entidad o algún riesgo para presentar, ¿no? Entonces, volvemos a ver número de participantes totales, los de control, los de intervención, y pues bueno, recordar que el valor de P es que cuánta confiabilidad tenía cada variable, ¿no? Entonces, eh, la mayoría tenían alguna confiabilidad muy extrema. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones o algunas debilidades del artículo, pero básicamente es para que ustedes limitaran que pues tenían factores de riesgo, ¿no? Y que a varios de ellos durante el transcurso del estudio, pues bueno, se terminaron algunas cuestiones, dándole el resumen para la diapositiva pasada. Lo que les había comentado: hipertensión arterial fue el factor de riesgo más prevalente, 37 fallecidos en el control, en el grupo de control, 36 fallecidos en la intervención, y 309 casos se hospitalizaron de emergencia en el grupo control, y 269 en los de emergencia en los que no tenían seguimiento, ¿no?, del BNP, ¿no? Entonces, vemos entonces estas análisis de las gráficas de Kaplan y Meyer. Vemos que la gráfica en la parte de abajo vemos el tiempo, ¿no?, cómo está relacionado con lo que es la proporción de los casos, ¿no? El estudio control, los que se dio seguimiento normal, pues tenían un aumento, ¿no?, de los eventos, a diferencia de los que tenían seguimiento por BNP. Este es un tiempo lo que se estaban dedicando en los que iniciaron el estudio, en los que se estaba dando seguimiento con un especialista, ¿no? Se estaban dando las mediciones, y pues tenían un menor tasa de entidades cardiovasculares, ¿no?, que es algo muy interesante. Entonces, aquí vemos igual el análisis total. Vemos que si hubo también algunas cuestiones, hubo también complicaciones en los dos
en las dos entidades, ¿no? Aquí en todos los pacientes, pero en los pacientes que entraron en los ProBNPs, pues bueno, tuvieron menos, ¿no? Menos eventos adversos de la insuficiencia cardíaca o menos complicaciones, ¿no? Que es lo que están tratando de mostrar en estas tablas, ¿no? Entonces, vamos a dar un resumen de lo previo. Entonces, en estas cuestiones, hablando un poquito del artículo, es un artículo no cegado, ¿no? Entonces eso hace que pues se manipule a las características de los pacientes a quien sí hacerle seguimiento y a quien no. Eso le disminuye la especificidad. Solo se hizo en una región, ¿no? Y lo refiere el artículo. No hay evidencia que condicionó mejoría en los pacientes, ¿no? No especificaron si fue por el tratamiento que se les dio o si fue específicamente por el BNP, eso no lo especifican. Y la tasa de eventos fue más bajo de lo esperado, ¿no? Entonces, pues eso quiere decir que los intervalos de confianza eran muy amplios, ¿no? Entonces, estas limitaciones se encontraron y dándoles un resumen, pues bueno, se hizo del 2005 a 2009, 4 años con seguimiento en el 2011, se hizo en Irlanda, Dublín, en el único centro que estaba teniendo, ¿no? Entonces ellos vieron que determinar la eficacia del BNP con insuficiencia cardíaca fue aleatorizado, no ciego, 1.374 pacientes, ya vimos sus factores de riesgo y pues bueno, solo el 41% les determinaron el BNP, ¿no? Entonces, que refieren que si ellos tienen niveles de BNP mayor a 50 picogramos, que les realizó el ecocardiograma como seguimiento, pues resultó útil como marcadores de prevención para entidades cardiovasculares, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, ¿no? En la praxis médica, darle seguimiento a este tipo de pacientes, ¿no? Para determinar algunos eventos secundarios, ¿no? Entonces, esto es todo por ahorita, por el análisis del artículo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olviden contactarme. Aquí les dejo mis redes sociales. Si les gusta el contenido de este video, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal. Y pues bueno. Eso es todo por el momento. Nos estaremos viendo para la próxima. Y es todo por ahorita. Cuídense, por favor. Y nos vemos en la que sigue. Chao.